A ver, pequeños, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación. Nuestro tema, estructura del predicado, complemento circunstancial. ¿Correcto? Ya para terminar con la estructura del predicado. Empezamos. Estructura del predicado. Me indica el complemento circunstancial. Se va a simbolizar con CCC. ¿Qué nos quiere decir el complemento circunstancial? Nos indica, son aquellas palabras que indican las circunstancias en que se realiza la acción del verbo. ¿Correcto? Las circunstancias. ¿Qué es lo que ha pasado con respecto a la acción del verbo que está realizando? ¿No? Para lo cual vamos a utilizar las siguientes preguntas. Nos indica acá, no se reconoce formulando ciertas preguntas al verbo. ¿Está bien? Entonces, el complemento circunstancial va a tener cada situación, cada circunstancia y cada una de ellas va a tener una pregunta correspondiente que se va a relacionar con el verbo. Ya ustedes lo van a ver poco a poco en los ejemplos y van a ir diferenciando. La primera, el primer complemento circunstancial es el complemento circunstancial del lugar. Perdón. El complemento circunstancial del lugar, en donde nos va a indicar, pues en este caso se va a realizar la siguiente pregunta: ¿dónde más el verbo? ¿Está bien? El complemento circunstancial nos va a indicar el lugar, por eso te dice la circunstancia, el momento donde se está realizándose esa acción, el lugar donde se realiza nuestra acción. Pero para poder reconocer, vamos a utilizar la preguntita: ¿dónde más el verbo? La circunstancial de lugar. Siguiente, la circunstancial de tiempo. ¿En qué momento? ¿En qué espacio? ¿No? ¿En qué tiempo se va a realizar la acción del verbo? Entonces va a responder a la siguiente pregunta: ¿cuándo más el verbo? ¿Ya? Siguiente, la circunstancial de cantidad. Cuando hablamos de la circunstancial de cantidad, nos está indicando cuánto más el verbo, ¿sí? La cantidad. ¿Está bien? Nos va a dar a conocer las circunstancias de cantidad. ¿Cuándo más el verbo? Ya con con cada una de las oraciones vas a tú poder entender. La circunstancial de modo. ¿Cómo? Utiliza la pregunta ¿cómo más el verbo? Cuando hablamos de modo estamos hablando cómo se encuentra la persona a realizar esa acción. Los estados de ánimo, alegría, tristeza, ¿ya? ¿Está bien? Siguiente, la circunstancial de compañía. Compañía, pues ¿con quién está? ¿Está bien? Responde esa pregunta. ¿Con quién está o con quién más el verbo? ¿Con quién se encuentra? Ya, ¿con quién más el verbo nos indica? Y la circunstancial de instrumento. La circunstancial de instrumento que utiliza para realizar la acción. Vamos a ver ahí. ¿Con qué más el verbo? Responde esa pregunta. ¿Con qué más el verbo? Muy bien, continuamos. En este caso, se está colocando cada uno de los complementos circunstanciales para que ustedes pequeños a tener una concordancia más el verbo. Ya, vamos a empezar entonces. Me indica reconocer y subrayar el predicado, el núcleo del predicado y las circunstanciales del predicado, los complementos circunstanciales. La primera oración es: los docentes de Huancavelica viajaron a Lima. Entonces la pregunta para reconocer a nuestro predicado, porque estamos hablando de la estructura del predicado, es: ¿qué se dice de los docentes de Huancavelica? Entonces podemos decir nosotros, nuestra respuesta será: viajaron a Lima. Muy bien.
Entonces, ya hallando nuestro predicado, vamos a ir nosotros hallando lo que nos está pidiendo, el núcleo. Viajaron a Lima. Entonces yo primero voy a hallar el verbo, porque yo lo necesito al verbo para hacerme la pregunta, ya sea circunstancial de tiempo, de lugar, de cantidad y así, ¿no? Entonces, primero voy identificando. Viajaron a Lima. Entonces, ¿cuál sería la acción dentro del predicado, que es el núcleo del predicado? Viajar. Ahí está. Ese es mi núcleo, ese es mi verbo. Entonces, ya teniendo mi verbo, puedo identificar la circunstancial del predicado. Y utilizo y digo, ¿no? A ver, ¿con cuál de ellas va a concordar? Pero nosotros tenemos que darle relación. A ver, los docentes de Huancavelica viajaron a Lima. A Lima, viajaron a Lima. ¿Será de lugar? ¿Será circunstancial de tiempo? ¿Será circunstancial en este caso, pues, de cantidad? ¿Cuánto es el verbo? Circunstancial de compañía, de modo, de instrumento. A ver, vamos a ver. Me dice la pregunta más el verbo. Circunstancial de lugar. ¿Dónde viajaron? Ah, a Lima. Podría ser esta respuesta. Circunstancial de lugar. Circunstancial de tiempo. ¿Cuándo viajaron? Respuesta a Lima. No tiene sentido, te das cuenta. De cantidad. ¿Cuánto viajaron? Ya es peor, no tiene relación. De circunstancial de compañía. ¿Con quién viajaron? Respuesta a Lima. No tiene sentido, ¿te das cuenta? Circunstancial de modo. ¿Cómo viajaron? Respuesta a Lima. No tiene sentido. Circunstancial de instrumento. ¿Con qué viajaron? A Lima. ¿Te das cuenta? Entonces, no tiene sentido y podríamos indicar de que la primera si concuerda, entonces estaríamos hablando de la circunstancial del lugar, ya que responde también a nuestra pregunta, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? Circunstancial, complemento circunstancial del lugar. ¿Dónde? Ahí está. ¿Dónde más el verbo? ¿Sí? Más el verbo. ¿Dónde viajaron? Respuesta, a Lima, ¿sí? A Lima. Entonces, esa sería pues nuestra respuesta que concuerda. Eso sería pues en este caso el complemento circunstancial de qué? De lugar. Entonces, cada una de estas preguntas te va a ayudar a reconocer las circunstanciales, en este caso, del lugar. ¿Está bien, pequeños? Entonces, la pregunta más el verbo te va a ayudar a identificar cuál debe ser la respuesta. Se nos ha presentado el predicado, el núcleo del predicado y el complemento circunstancial de lugar. También en otras oraciones puedes encontrar el objeto directo, el objeto indirecto, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero si es que no hay, ya nos está pidiendo el núcleo del predicado y el circunstancial. O sea, debemos abocarnos a eso, ¿correcto? Porque si nos basamos con a Lima, que era objeto indirecto, ¿te recuerdas del enlace? La preposición a o para. Pero como nuestro tema es la circunstancial, te ayuda también a, en este caso, reconocer cuáles son las circunstancias que está pasando o la acción que está realizando el verbo. Entonces es de viajar, pero el lugar a Lima. Entonces es complemento circunstancial del lugar. Para que ustedes no se confundan en su reconocimiento, está bien pequeños en su reconocimiento de en este caso, para que ustedes no tengan problema, van a ustedes reconocer en este caso, yo ya les voy a dar por separado, ¿no? ¿Qué es lo que van a reconocer? Está bien pequeños, ¿qué es lo que van a ir reconociendo ustedes? Solamente te pediré núcleo, objeto directo, objeto indirecto. Y en otro ejercicio, en otra pregunta dentro del examen, solamente te pediré específicamente el predicado, el núcleo y la circunstancial. Entonces, tenemos que ir diferenciando eso. Ya yo les voy a indicar en el examen. Siguiente
Ejemplo, me dice, reconocer y subrayar el predicado, el núcleo del predicado y circunstancial. La primera oración es, la alarma sonará a las 9 de la mañana. Muy bien. Reconocemos con nuestra preguntita al predicado. ¿Qué se dice de la alarma? Muy bien. ¿Qué se dice de la alarma? Sonará a las 9 a.m. Muy bien. Sonará a las 9 a.m. ¿Qué más nos indica? Ya, debemos reconocer en nuestro predicado a nuestro núcleo. ¿Cuál será nuestro núcleo del predicado? ¿Cuál será el verbo? Sonará. Claro, que viene del verbo sonar. El verbo infinitivo, sonar. A eso, como es nuestro tema circunstancial, vamos ya pues buscando cuál sería nuestra pregunta, ¿no? Y nos indica que la circunstancial de complemento de tiempo en este caso, porque nos dice a las 9 a.m. es lo que nos está sobrando, entonces no puede ser de lugar, no puede ser de cantidad, no puede ser de compañía, de modo, de instrumento, entonces lo que nos queda es la circunstancial de tiempo. Y responde a la pregunta, dice, ¿cuándo sonará? ¿Te das cuenta? Si tiene sentido, ¿no? Cuando sonará a las 9 a.m. Complemento circunstancial de tiempo. ¿Sí? Entonces, de esa manera vamos a ir nosotros encontrando sus circunstanciales, pero debemos recordarnos, circunstancial de lugar, ¿dónde? El de tiempo, ¿cuándo? El de cantidad, ¿cuánto? El de compañía, ¿con quién? El de modo, ¿cómo? Y el de instrumento, ¿con qué? Eso debemos recordarnos. Siguiente oración. Ya hemos trabajado dos circunstanciales, el de lugar y el de tiempo. A ver, acá me dice, Pedro compró 10 kilos de arroz. Primero me hago la pregunta, ¿qué se dice de Pedro? Respuesta, compró 10 kilos de arroz. Entonces, en este mi predicado yo tengo que reconocer al núcleo del predicado. ¿Está bien? A mi núcleo del predicado. ¿Cuál será el verbo? Compró, que viene del verbo infinitivo comprar. Muy bien, entonces lo que me estaría quedando, 10 kilos de arroz. Entonces tengo que estar relacionando a mi tema. Si estamos hablando de circunstancial, tenemos que buscar, a ver, circunstancial del lugar. ¿Dónde compró? No va, no tiene sentido. Circunstancial de tiempo. ¿Cuándo compró 10 kilos de arroz? Tampoco. Circunstancial de cantidad. ¿Cuánto compró 10 kilos de arroz? Ah, casi puede tener respuesta. Parece que esta oración está tratándose de una circunstancial de cantidad. Entonces, mi pregunta es, ¿no? Circunstancial de cantidad. ¿Cuánto compró? Tu respuesta debe ser 10 kilos de arroz. Circunstancial de cantidad. Tenemos que ir relacionando nuestras oraciones. Ya compañía no puede ser, el de modo tampoco, en este caso el circunstancial de instrumento de igual manera, ya, porque no resulta, ¿no? ¿Con qué compró 10 kilos de arroz? No, el instrumento sería en este caso, ¿con qué compró? Con 20 soles, ¿sí? Ya. Siguiente oración. Hasta ahí estamos trabajando, estamos reconociendo tres circunstanciales, el lugar, el de tiempo, el de cantidad. Siguiente oración, esa niña me miró muy triste. Esa niña me miró muy triste. La pregunta es, ¿qué se dice de esa niña? Respuesta, me miró muy triste. Entonces, acá yo tengo que ir buscando cuál es mi verbo. Me, no es verbo. Miro, viene del verbo mirar, ¿no? Muy, tampoco. Triste, tampoco. Entonces, mi verbo sería miró. ¿Y pero qué hago con la me? ¿Qué hago con la me? Me miró, profesor. ¿Qué hacemos acá? Miró si es pues mi verbo. Pero si yo subrayo miró, ¿qué es me? Hemos indicado que hay verbos auxiliares. Entonces, me también está considerado dentro de los verbos auxiliares. ¿Te recuerdas?
nuestro núcleo del predicado debe ser me miró, porque no lo podemos dejar de lado a me, solito. ¿Qué es me? Pues me miró ya viene a ser un verbo con su verbo auxiliar. Muy bien, muy triste. A ver, ¿dónde me miró? No, no va a dar, pues no, vamos descartando el del lugar. ¿Cuándo me miró? Tampoco. ¿Cuánto me miró? Tampoco, no tiene sentido. Circunstancial de compañía. ¿Con quién me miró? Muy triste, no tiene sentido. Vamos descartando ya. Siguiente. ¿Cómo me miró? Ah, ya, este sí tiene sentido. A ver, el siguiente. ¿Con qué me miró? Muy triste. No, entonces, el que nos puede o el que corresponde a esta circunstancial es la circunstancial de modo. ¿Cómo me miró? Esa sería mi pregunta de modo. ¿Cómo me miró? Respuesta, muy triste. Eso sería mi circunstancia, mi complemento circunstancial de modo. Muy triste sería mi respuesta. Siguiente oración. Leonardo fue a mi cumpleaños con sus amigos. Mi pregunta de Leonardo, respuesta, fue a mi cumpleaños con sus amigos. Ay, amigos. Entonces, dentro de mi predicado tengo que yo buscar al núcleo del predicado. ¿Cuál será el núcleo? Fue a mi cumpleaños con sus amigos. ¿Cuál será mi verbo? Casi siempre el verbo está al inicio, ¿no? Pues como también puede estar al medio, al final, dependiendo de las oraciones. Pero, a ver, es la acción, ¿sí? Es la acción. Entonces, podemos decir de que fue es verbo, ¿correcto? De que fue es verbo. Entonces, responde nuestra pregunta. ¿Qué se dice de Leonardo? Respuesta, fue a mi cumpleaños con sus amigos. Decíamos, ¿no? Pequeños, entonces. Vamos a ir reconociendo a nuestro verbo, que es el núcleo del predicado. A ver, ¿cuál sería nuestro verbo? Observando, podríamos deducir que es fue, ¿no? Fue, ¿de qué verbo viene? De ir. Que sí, profesor, es de ir, pero no tiene relación. No, esa es una conjugación ya, pues. ¿Está bien? Entonces, el verbo fue, pues ese es el que va a ser, pues en este caso, nuestro verbo. Entonces, nuestro verbo en este caso sería fue. Ese es el núcleo de nuestro predicado. Pero, profesor, es tan grande. A mi cumpleaños con sus amigos, ¿eso va a ser mi circunstancial? A ver, vamos a ir identificando. Me dice, ¿no? A ver, ya tengo mi verbo. ¿Dónde fue? Empezamos con el del lugar, ¿no? ¿Dónde fue? A mi cumpleaños con sus amigos. No tiene mucha relación. Siguiente, el de tiempo. ¿Cuándo fue a mi cumpleaños con sus amigos? Tampoco nos habla de tiempo, no se puede. ¿Cuánto fue a mi cumpleaños con su... Nada, hijo. Siguiente, circunstancial de compañía. ¿Con quién fue? Allá, a mi cumpleaños con sus amigos. Podría ser. Siguiente, podría ser, vamos a marcarlo. Circunstancial de modo. ¿Cómo fue a mi cumpleaños con sus amigos? También no tiene sentido. Circunstancial de instrumento. ¿Con qué fue a mi cumpleaños con sus amigos? No, instrumento, ¿qué ha utilizado? Sería, ¿no? Entonces, el que nos podría dar es de compañía, que tendría relación, ¿no? ¿Con quién fue? Entonces, profesor, yo te digo lo siguiente, ¿no? Como es muy largo, hay algo escondido acá. Como les decía, va a haber oraciones en las que puedes encontrar el objeto directo, el objeto indirecto, pero tu tema es circunstancial. Busca la circunstancial. Será de lugar, de tiempo, de modo, de compañía. A ver, yo lo voy a descartar esta partecita de acá, ¿ya? A mi cumpleaños. A ver.
¿Con quién voy a conjugar? ¿Con quién fue? Con sus amigos. Ahí sí tiene sentido, ¿no? ¿Te das cuenta? Con sus amigos. Ay, ya, ahí sí tiene razón, profesor, me dirán ustedes, porque estamos descartando a mi cumpleaños. Entonces, nuestra circunstancial de compañía, pues sería la correcta para esta oración. ¿Con quién fue? Respuesta, con sus amigos, circunstancial de compañía. Y profesor, ¿qué hacemos con a mi cumpleaños? Tenemos que recordarnos qué nos dice el concepto de objeto directo. ¿Te recuerdas? El objeto directo es aquel en el cual va a recaer la acción del verbo. Fue. ¿A dónde fue? A mi cumpleaños. Ese es nuestro objeto directo. ¿Está bien? A mi cumpleaños. ¿Correcto? Ese es nuestro objeto directo porque el verbo estaba cayendo exactamente ahí. ¿Fue? ¿A dónde? Pues a mi cumpleaños. Ahora, en la circunstancial de compañía, ¿con quién? Con sus amigos. Ahora sí, ¿eh? Muy bien, esperando que me entiendan, continuamos. Siguiente, me indica, el carpintero clava los clavos con el martillo, nos dice la oración. La pregunta es, ¿qué se dice del carpintero? Nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿no? Respuesta, clava los clavos con el martillo. Muy bien. ¿Cuál sería nuestro verbo? Clava, que viene del verbo clavar. Muy bien. ¿Qué más? Los clavos con el martillo. Ya, a ver, vamos, circunstancias del lugar. Del lugar no va a ser, ¿sí o no? Ya vamos ya nosotros deduciendo. De tiempo, peor, profesor. Entonces, lugar no es, tiempo no es, tenemos que darle relación. De cantidad, tampoco, profesor. De compañía, ¿con quién clava? Con el hermano, no, ves, viene de una persona que acompaña a otra. Circunstancial de modo, ¿cómo? ¿Cómo clava? Con el martillo no va a ser, pues ¿cómo clava? Los clavos con no tiene sentido. Entonces, la que nos podría dar es la circunstancial de instrumento. Allá. ¿Con qué clava? Ahí sí tiene sentido, ¿no? ¿Con qué clava? Tu respuesta, ¿a los clavos? ¿Con el martillo? Ah, profesor, dice con el martillo. Entonces, acá tenemos que deducir que hay algo más escondido. Entonces, hacemos la pregunta, ¿no? ¿Con qué clava? Respuesta, la única respuesta de la circunstancial de instrumento sería con el martillo. Ah, ya, ese es mi circunstancial de instrumento. Pero los clavos, ¿qué sería? ¿Qué hemos dicho? ¿Dónde recae la acción verbal? Clava. ¿Qué cosa está clavando? Los clavos. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué sería? Mi objeto directo, recae la acción verbal. Ahora vamos por la circunstancial de instrumento. ¿Con qué? ¿No? ¿Con qué clava? Con el martillo. Porque ese es nuestro tema. Allá las circunstanciales. ¿Correcto? Muy bien, pequeños. Ahí continuamos, creo que hasta ahí es. Muy bien. Entonces, esperando de que ustedes me hayan entendido. A ver, vamos a volver. Esperando de es la clase del día de hoy. Las circunstanciales, en este caso, el predicado. ¿Ya? Entonces tenemos acá nuestras circunstanciales. Aquí están, ¿no? Circunstancial de lugar, responde a la pregunta ¿dónde más el verbo? Circunstancial de tiempo, ¿cuándo más el verbo? Circunstancial de cantidad, ¿cuándo más el verbo? Si hablamos en este caso circunstancial de compañía, tenemos que recordarnos con quién más el verbo, circunstancial de modo, cómo. Acá va a hablar bastante, como les decía, de los sentimientos, de las emociones, cómo se encuentra la persona. Circunstancial de instrumento, ¿con qué? ¿Está bien? Va a responder a cada una de esas preguntas. Esperando que me hayan entendido, muchachos. Estamos culminando con la clase del día de hoy. Estructura del predicado,
identificando las circunstanciales. ¿Correcto? Muy bien, muchachos. Su parte, en este caso se les está dejando como tarea solamente 2 oraciones, crear 2 oraciones de cada una de las circunstancias. En este caso, Leonardo fue a mi cumpleaños con sus amigos allá. Cambias nada más, ¿no? María compró verduras con su papá, ¿te das cuenta? Lo que si quieres buscar una, en este caso, la circunstancia de compañía, con quién puede ir a comprar. Y así, solamente 2 de cada uno. Nos vemos, muchachos, cuídense, hasta luego.